Buenos días niños y bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a retomar el tema de los caracteres sexuales, porque ya es hora de que aprendas sobre tu cuerpo. Mientras mejor lo conozcas, más lo vas a poder entender y mucho mejor lo vas a poder cuidar. Y hoy vamos a hablar sobre los caracteres sexuales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué relación tienen con la reproducción? ¿Qué diferencias encontramos entre hombres y mujeres? ¿Y qué implica todo esto en la sociedad y los derechos de las personas? Bueno, como escuchamos en el anterior video sobre los caracteres sexuales, recordaremos también de clases anteriores en tercer grado sobre ciencias naturales que el cuerpo humano tiene muchísimos sistemas como el óseo, nervioso, el cardíaco, el endocrino, el excretor, el muscular, el nervioso, el reproductor, y todos ellos funcionan en conjunto para poder hacer que el cuerpo esté en pleno funcionamiento de sus facultades. Para poder explotar todas sus capacidades, pues necesitamos cuidar de todos estos sistemas, mantenerlos en orden, saludables, porque sin uno de estos sistemas el cuerpo simplemente no va a funcionar de la manera que debería. Comencemos por lo primero entonces. El sistema reproductor se encarga de, como dice su nombre, la reproducción, y de esta manera es como las especies logran preservarse y evolucionar cada vez que una nueva pareja decide tener descendientes. Específicamente hablando de la reproducción humana, para ello debe existir un hombre y una mujer, ya que cada uno de estos géneros contiene órganos específicos para que se pueda dar la reproducción. Sin uno de ellos, simplemente no puede llevarse a cabo la reproducción humana. Ahora, los caracteres sexuales son rasgos físicos tanto en el hombre como en la mujer que podemos en algunos casos observar a simple vista, aunque la mayoría de estos son órganos internos que tenemos tanto en los hombres como las mujeres. En el caso de aquellos que pueden observarse a simple vista, y con esto me refiero a fuera del cuerpo sin necesidades de adentrarse en la anatomía humana, podemos hablar sobre los genitales masculinos. Tanto el pene como los testículos, o el escroto mejor dicho, son visibles desde fuera del cuerpo. Y para los caracteres sexuales existen dos tipos principales, los primarios y los secundarios. Los caracteres primarios, como ya dijimos, en su mayoría son internos, son órganos que llevan a cabo diferentes funciones no únicamente referidas a la reproducción, como ya veremos más adelante. Y sobre los caracteres sexuales secundarios, tenemos algunos que son más fácil percibir a simple vista. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, la aparición de vello en la cara, en los brazos, en el pecho, en los genitales, en algunos casos también se da en la espalda. Encontramos también los cambios de voz que se dan tanto en hombres como en mujeres. La diferencia es que en los hombres la voz se hace más gruesa y en las mujeres se hace un poco más aguda. Un tercer cambio que podemos observar a simple vista es el crecimiento de las glándulas mamarias en el caso de las mujeres. Existe también una tercera clasificación que son los caracteres sexuales terciarios. De esto no hablaremos en el video porque son condiciones un poco más referidas a la identidad de género, y estas son cuestiones más psicológicas y sociales que no atañen a la biología, que es la ciencia que estamos estudiando en este momento. En este video ahondaremos únicamente en los caracteres sexuales primarios, ya que es un tema un poco grande y necesitamos de hacer diferentes espacios para explicar los diferentes caracteres sexuales primarios, por lo cual habrá un siguiente video donde hablaremos sobre los secundarios. Y bueno, los caracteres sexuales primarios son todos aquellos órganos que no pueden faltar, es decir, que son imprescindibles para la reproducción humana. Como ya se mencionó anteriormente, no puede existir la falta de alguno de estos órganos tanto en el género masculino como en el género femenino, porque sin ellos no se puede llevar a cabo la reproducción humana. Comencemos explicando los caracteres sexuales de los hombres. En el caso específico de los caracteres sexuales primarios del hombre, encontramos órganos y glándulas como lo son el pene, la uretra, los testículos, el escroto, la próstata, los conductos deferentes, la vesícula seminal y el epidídimo. Pero expliquemos cada uno. Comenzando por el pene, podemos entender al pene como un cuerpo cavernoso repleto de tejido blando
y músculos que se dividen en 3 grupos diferentes. Podemos imaginarlo un poco como si juntáramos 3 popotes, 2 en la parte superior y uno más en la parte inferior. Estos 3 popotes van a simular los tejidos que engloba el pene dentro de su anatomía, y cuando estos los podemos cubrir con un cuero, que en el caso de la anatomía humana sería la piel, podemos ver cómo es que se constituye un pene por dentro. Estos 3 grupos cavernosos son simplemente el músculo y el tejido que le dan forma al pene, y dentro de ellos existe un conducto que podemos considerar un popote mucho más delgado, que es la uretra. En el caso de los hombres, la uretra tiene diferentes propósitos. Uno de ellos es eliminar la orina por medio de este conducto, y el otro es expulsar el líquido seminal con espermatozoides durante la reproducción. Ahora, el pene, que lleva por dentro la uretra, conecta a su vez con un órgano que se llama próstata. La próstata es una glándula muy pequeña que se sitúa justamente por debajo de la vejiga. La vejiga no pertenece al sistema reproductor, pero se encuentra muy cerca de la próstata, y la vejiga es la encargada de almacenar la orina hasta el momento de evacuarla. La próstata, por otro lado, se encarga de juntar todo el líquido seminal que la vesícula seminal, que es una pequeña glándula detrás de la próstata, se encarga de producir. Es decir, la vesícula seminal produce todo el líquido seminal y lo envía a la próstata para que ésta lo expulse después por medio de la uretra. Ahora, en la próstata se sitúan 2 conductos más que podemos considerar como un par de popotes flexibles que pasan por encima de la vejiga y se dirige cada uno a un testículo. Estos conductos se llaman conductos deferentes y su única función es hacer pasar a los espermatozoides hacia la próstata. Estos conductos deferentes conectan a su vez con uno de los testículos. Cada uno tiene un conducto deferente. Y los testículos es una de las glándulas más importantes dentro del aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Pues bueno, para empezar, en los testículos es donde se crea la célula reproductora masculina, es decir, los espermatozoides. Estos espermatozoides contienen toda la información genética que puede aportar el hombre. Además de que, como podemos ver más adelante en temas de reproducción, el espermatozoide es el que decide el género que tendrá el nuevo bebé. Pero eso lo veremos después. Otra de las funciones muy importantes también que tienen los testículos es la de crear hormonas, y una hormona en particular que se llama testosterona. La testosterona la producen tanto hombres como mujeres. Simplemente en los hombres se producen los testículos y en las mujeres se produce dentro de los ovarios. Ya veremos un poco más de esto adelante. Por el momento, podemos entender que la testosterona es una de las hormonas más importantes en el desarrollo físico de los hombres, porque ayuda a que el cuerpo crezca tanto en altura como en masa muscular. Es decir, la testosterona ayuda a que los músculos se hagan más grandes. También, en el caso particular de los hombres, se produce una cantidad mucho mayor de testosterona en comparación a la que producen las mujeres, porque ambos géneros producimos la misma hormona, pero en diferentes cantidades. Los hombres, al producir más testosterona, es posible ver cambios físicos durante la pubertad, como lo que se conoce como el famoso estirón, que es aquel momento en el que los niños crecen de una manera un poco acelerada a su altura, y en algunos casos se puede observar también un aumento de la masa muscular, ya que sus brazos, la espalda, el pecho comienzan a tener músculos más grandes y más resistentes, todo gracias a esta hormona. Otro de los trabajos que también tiene la testosterona es la de hacer que en los hombres crezca vello en el cuerpo, como puede ser el vello en el pecho, el vello en los brazos, el bigote, la barba y también encima de la región genital. En el caso particular de los hombres, crece vello púbico en la base de piel que cubre al pene, así como en el escroto. Ya veremos un poco más adelante lo que es el escroto. De una manera similar sucede con la región púbica, que se encuentra en el vientre bajo, justamente arriba del pene,
y es una de las regiones donde el vello se hace más abundante en el cuerpo de los hombres. Como puedes ver, esta hormona es de las más importantes dentro del cuerpo humano porque no solamente permite la creación de espermatozoides, también ayuda a los hombres a crecer. Ahora bien, hablando sobre los testículos, podemos encontrar que los testículos, ambos, se encuentran envueltos en bolsas de piel y esto es el llamado escroto. La función del escroto es la de mantener frescos los testículos y protegerlos del mundo exterior, de enfermedades e infecciones que pueden provocar bacterias y hongos. De hecho, un dato curioso sobre el cuerpo humano es que en el caso de los hombres, la temperatura corporal por lo general es homogénea, es decir, que casi en todas las regiones del cuerpo es la misma, salvo el caso particular de los testículos, ya que el escroto ayuda a que se mantengan un poco más frescos, y esto tiene su razón, ya que los espermatozoides no pueden sobrevivir en ambientes muy calientes. Es por ello que los testículos en el cuerpo de los hombres siempre son la zona más fría de todo el cuerpo. Ahora bien, una importante diferencia entre los caracteres sexuales primarios del hombre y los caracteres sexuales primarios de la mujer es que el hombre y su célula reproductora, es decir, el espermatozoide, pueden continuar creándose tantas veces como sea necesario durante casi toda la vida del hombre. Es decir, que los hombres constantemente están produciendo cantidades de espermatozoides y los crean a partir de proteínas. En el caso de las mujeres no es así, pero ya lo veremos un poco más adelante. Hablando específicamente de los espermatozoides, ya vimos que es el testículo el encargado de producirlos, pero no se quedan siempre dentro de él, ya que existe un apéndice, un órgano pequeño llamado epidídimo. Y en el epidídimo es donde los espermatozoides que los testículos producen van a resguardarse. En este epidídimo, que es un órgano muy pequeño, es donde se almacenan cientos y millones de espermatozoides que los testículos han creado únicamente esperando para ser liberados. Ahora bien, en el caso de las mujeres, los caracteres sexuales primarios son muy diferentes y todos de ellos son internos, a diferencia del hombre. En la mujer, los caracteres sexuales primarios incluyen la vulva, la vagina, el útero, las trompas de falopio o tubas uterinas, los óvulos y los ovarios. En el cuerpo de la mujer se comienza por la vulva, que es algo que comúnmente se confunde con la vagina. Ya veremos un poco más adelante la diferenciación entre estos dos términos. La vulva es la que contiene en el cuerpo de la mujer los labios mayores, los labios menores, el orificio uretral, el clítoris y la vagina. Vamos a hablar de cada uno. Primero tenemos a los labios mayores. Los labios mayores se encargan de cuidar todos los demás órganos internos de la mujer de infecciones y virus o bacterias que pueden causarle problemas a este sistema. Los labios mayores son pliegues de piel que cubren en gran parte la vulva y se encargan de resguardar al clítoris, a la vagina y a los labios menores. Ahora, los labios menores son pliegues de piel más pequeños abajo de los labios mayores que se encargan de cerrar el canal vaginal o la vagina y el orificio uretral. En el caso de las mujeres, la uretra está separada del canal de reproducción. En el caso de los hombres, la uretra es la que se encarga de eliminar la orina y también de darle paso a los espermatozoides junto con el líquido seminal en la reproducción humana. En las mujeres no sucede de esta forma. En el cuerpo femenino existe un orificio, que es el orificio uretral, específicamente encargado de desechar la orina. El orificio uretral se encuentra justo encima del canal vaginal y contiene el conducto llamado uretra, que conecta a su vez con la vejiga. La vejiga, como ya lo mencionamos antes, es esta pequeña bolsa, un órgano que se encarga de almacenar la orina y desecharla en el momento adecuado. Por otra parte, tenemos también a la vagina o el canal vaginal. Como pudimos ver, la vulva son todos esos órganos externos que contiene el cuerpo de la mujer. Y es a lo que comúnmente se refieren las personas como vagina, siendo que no es de esta manera. La vagina es simplemente un canal hueco dentro del cuerpo de las mujeres. En este canal hueco es lo que conecta la vulva con el útero. Y en el útero es donde se forman los bebés
cuando existe un cigoto, pero ya veremos más adelante lo que es un cigoto. El útero podemos considerarlo como un pequeño triángulo en el área abdominal baja de las mujeres que tiene diferentes paredes. Una de esas paredes, que es la superior, se llama endometrio, y el endometrio es una de las partes que se desprenden dentro del útero durante la menstruación. Es eso que causa el dolor abdominal en la región baja del cuerpo de las mujeres. Es por ello que cuando se produce la menstruación se tienen tantos calambres, dolores y cólicos en el cuerpo de las mujeres. Es precisamente porque el útero está desprendiéndose desde adentro una de las pequeñas partes que tiene y es desechado del cuerpo de las mujeres junto con toda la sangre que éste produce y un óvulo. Ya veremos también más adelante por qué. Del útero se conectan también las tubas uterinas o las trompas de falopio. Estas trompas de falopio son unos canales donde se van a albergar a todos los óvulos que tengan lugar durante la ovulación. La ovulación es el proceso cuando cada uno de los ovarios libera un óvulo, y el óvulo es la célula reproductora femenina y contiene toda la información genética que la mujer puede proveer. Recordemos también que cuando se forma un cigoto, que es la unión de un óvulo y los espermatozoides, toda la información genética que va a tener el futuro bebé, la mitad la da la madre y la mitad la da el padre. Es por ello que cada una de las células reproductoras, tanto la femenina como la masculina, se encarga de aportar el 50% de la información genética, aunque es el espermatozoide el que decide el género que tendrá el bebé. Ahora bien, regresando a la ovulación, dentro de las trompas de falopio, que existe una a cada lado del útero, se conecta un ovario. En el ovario se producen algunas hormonas, pero también es donde se almacenan los óvulos. Cada ovulación tiene uno de los dos ovarios que liberar un óvulo, pero no lo hacen al mismo tiempo, lo hacen de manera alternada. Es decir, si durante la primera ovulación el ovario derecho fue el que liberó a un óvulo, en la siguiente será el izquierdo el encargado de hacerlo. Generalmente, y en las mujeres que se consideran de ciclo menstrual regular, sucede esto una vez cada 28 a 31 días. El óvulo recorre todo el camino desde el ovario hacia las trompas de falopio, y cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ese cambio se da dentro de la tuba uterina, no en el útero. Pero una vez que ha sido fecundado, o se ha convertido el óvulo y el espermatozoide en un cigoto, este tiene que viajar hacia el útero y debe incrustarse en una de las paredes del útero, no importa en cuál, siempre y cuando lo haga, ya que si el cigoto se quedara en las trompas de falopio, que es una condición médica que sí suele suceder, el feto o el bebé empezaría a desarrollarse dentro de las tubas uterinas, lo cual provocaría mucho dolor en el caso de las mujeres, porque la tuba uterina o la trompa de falopio no es un órgano dedicado a la gestión de los embriones, no puede expandirse tanto, pero el útero sí. Y en el útero es donde se debe implantar el óvulo o de incrustarse en una de las paredes para que dentro del útero sea donde se geste o crezca el feto hasta convertirse en un bebé. Y bueno, regresando a los ovarios. En los ovarios ya dijimos que se almacenan todos los óvulos. Al contrario de los testículos en los caracteres sexuales primarios del hombre, los óvulos no se producen con el paso del tiempo. Al contrario, se disminuyen. Es decir, que los ovarios no producen óvulos, solamente los almacenan, los juntan ahí y los mantienen guardados hasta el momento en el que deben de soltarlos. Así es que cuando una niña nace, cuenta con alrededor de 1 millón de óvulos, pero esto los va perdiendo con el tiempo, no necesariamente a través de la menstruación, así que cuando llega a la pubertad o a la adolescencia, únicamente le quedan unos 400 óvulos, el resto los ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Es por eso que las mujeres, al tener un número limitado de óvulos en su cuerpo, también tienen un límite de edad reproductiva que generalmente se llama menopausia, que es el proceso
en el que las mujeres entre los 45 y los 53 años dejan de tener la menstruación y ocurren cambios en el cuerpo, como los niveles hormonales que cambian un poco precisamente porque dejan de tener el proceso llamado ovulación. Pero los ovarios no únicamente se encargan de almacenar a los óvulos. Como ya dijimos anteriormente, los ovarios también producen 3 hormonas muy importantes para el desarrollo de las mujeres. La primera de ellas es la testosterona, que como mencionamos es la misma que producen los hombres. La diferencia es que la mujer la produce en menores cantidades. Es por eso que en el cuerpo de la mujer presenta una cantidad menor de vello corporal. Por eso las mujeres suelen tener menos bigote, menos barba, menos pelo en los brazos, en el pecho, en la espalda, incluso en las piernas. No es que no tengan, simplemente tienen una cantidad de vello menor y mucho menos grueso que en el caso de los hombres. Y todo es debido a que producen una cantidad menor de testosterona. También por ello es que no crecen en altura tanto como los hombres. Los hombres, al producir más testosterona, suelen ser más altos. Las mujeres, al producir una cantidad menor, no suelen crecer tanto. Ahora, existen casos de mujeres que tienen una altura mayor a la promedio, con algunas personas que pueden medir 1,80, 1,90, incluso hasta los 2 metros. Y es precisamente porque la testosterona se produce en una cantidad mayor en su cuerpo. Es esto lo que las hace crecer a un ritmo diferente. Pero por lo general esto no sucede y la cantidad de testosterona producida por el cuerpo de las mujeres se regula bastante bien de manera natural. Otra de las hormonas que producen las mujeres es la progesterona, y la progesterona tiene un papel muy importante dentro de lo que es la ovulación y la menstruación. Como recordarás, mencionamos que el útero y su pared superior, que se llama endometrio, se desprende cada vez que existe la menstruación. Bueno, pues el trabajo de la progesterona es mantener al endometrio como una pared esponjosa y en su lugar todo el tiempo. Así es que una vez que estos niveles de progesterona disminuyen drásticamente, es cuando el endometrio se desprende del útero y lleva a cabo el fin del ciclo menstrual, cuando se desecha este tejido a través de la menstruación. Es por ello que se provocan tantos dolores en el cuerpo de las mujeres. Ahora bien, cuando una mujer se encuentra embarazada, el nivel de progesterona se mantiene constante e incluso crece, porque otro de los trabajos de la progesterona es mantener al útero como un lugar habitable para un feto o un embrión o un bebé, dependiendo del mes en el que se encuentre de embarazo. Si la progesterona llegase a faltar, el bebé no podría desarrollarse dentro del útero. Es por ello que los niveles de progesterona deben ser más altos durante el embarazo para que esto no ocurra. En el caso de que esto llegase a ocurrir, sucedería algo llamado aborto espontáneo, que es cuando los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen y el bebé no puede mantenerse dentro del útero, porque el endometrio y las paredes uterinas se desprenden como si fuera una menstruación más, y es así como se producen los abortos espontáneos de manera natural. Por otra parte, y en tercer lugar, tenemos a la última hormona que producen los ovarios. Es el llamado estrógeno, que como ya mencionamos anteriormente, tiene un trabajo similar al de la progesterona. El estrógeno también ayuda a mantener el endometrio en su lugar y en el caso de las mujeres embarazadas ayuda al útero a mantenerse como un lugar habitable para el feto, pero con una gran diferencia. Y al igual que la progesterona, cuando el nivel de estrógeno baja, es que se produce también en parte la menstruación, ya que tanto la progesterona como el estrógeno mantienen al endometrio en su lugar. Cuando estas dos hormonas disminuyen su nivel, el endometrio se desprende y produce la menstruación. Una vez que tanto el estrógeno como la progesterona regresan a niveles normales, el endometrio se repone y se crea una nueva capa de tejido para el útero. Esto se repite cada ciclo menstrual. Y otro de los trabajos que tiene el estrógeno en el cuerpo femenino es la de mantener la voz de las mujeres un poco más aguda de lo que era antes. En algunos casos, esto ocurre al igual que en los hombres durante la pubertad, cuando a los hombres
se les engrosa la voz, a las mujeres se les hace un poco más aguda y más firme. Estos procesos no pasan al mismo tiempo. En las mujeres ocurre a una edad más temprana que en los hombres. Los hombres tardan un poco más de tiempo en llegar a la pubertad. Las mujeres suelen tenerla entre los 9 y los 15 años. Los hombres generalmente es a partir de los 10 u 11 años. Y el último trabajo que tiene el estrógeno también es el de aumentar el tamaño de las glándulas mamarias. Es por eso que los pechos de las mujeres durante la pubertad tienden a crecer. Ojo aquí, un dato interesante sobre el cuerpo humano es que no solamente las mujeres tienen glándulas mamarias, también los hombres tienen glándulas mamarias en el pecho. Es por eso que tanto hombres como mujeres tienen pezones en el cuerpo, ya que el pezón es el área donde el bebé logra succionar la leche que produce la glándula mamaria. En el caso de los hombres también se cuenta con las glándulas mamarias, pero al no producir estrógeno en los hombres, las glándulas mamarias en el cuerpo masculino no se desarrollan ni en tamaño ni en funciones como en las mujeres. Y bueno, estos son los caracteres sexuales primarios que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Espero hayas aprendido un poco más de tu cuerpo y también las razones por las cuales se comportará de ciertas maneras. En un próximo video te estaremos entregando información sobre los caracteres sexuales secundarios que precisamente son las hormonas los encargados de producir. Y como ya te contamos aquí, tanto el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre físicamente son muy diferentes. Pero esto no quiere decir, y nunca debes olvidar, que aunque existan diferencias en los cuerpos de estos géneros, tú no debes de hacer ninguna diferencia en cuanto a los derechos y los valores con los cuales te vas a dirigir hacia la persona. Como bien recuerdas del video del trato digno, es esa la manera en la que debemos tratar a todas las personas sin importar su género. Es por ello que existe el principio de igualdad dentro de las leyes y los derechos humanos. Es decir, que tanto hombres como las mujeres tenemos las mismas capacidades físicas y mentales para desarrollar el mismo tipo de trabajos. No puede existir una diferencia entre los géneros y tampoco podemos hacerla nosotros. Por eso debemos quitar de nuestro lenguaje cosas como trabajo para hombres y trabajo para mujeres, porque realmente no hay un trabajo que los hombres no puedan hacer y no existe un solo trabajo que las mujeres no puedan hacer. Tanto las mujeres pueden hacer los trabajos que hacen los hombres, como los hombres pueden hacer los trabajos que hacen las mujeres. Es por ello que actualmente existen maestras, abogadas, médicas, enfermeras, arquitectas, diputadas, senadoras, presidentas, astronautas, bomberas, policías, militares mujeres, y es por ello que no existe un trabajo en el que tú no te puedas imaginar que no pueda desarrollar tanto un hombre como una mujer, porque el género nada tiene que ver con las capacidades ni físicas ni mentales. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir eso es trabajo para los hombres o eso es trabajo para las mujeres, haz el favor de corregirlo y decirle todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos realizar absolutamente los mismos trabajos. Por eso mismo, todos debemos contar con las mismas oportunidades, tanto laborales como académicas. Espero que entonces tú hagas la diferencia en este mundo tan equivocado, etiquetando a los trabajos como cosas para hombres y algunos otros como cosas para mujeres. Recuerda que tú puedes hacer siempre una diferencia en el mundo, pensando diferente, pero siempre de la manera correcta.